Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La Asunción de la Virgen María. En 1950, el Papa Pío XII define el dogma de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María. En 1951, el Gobierno Nacional y el Episcopado paraguayo solicitan al Papa la proclamación de la Virgen de la Asunción como patrona de la República del Paraguay y de las Fuerzas Armadas de la Nación. El 13 de julio de 1951, el Papa declara a la Beatísima Virgen María de la Asunción al cielo, principal patrona celestial ante Dios de toda la República del Paraguay y de las Fuerzas Armadas de la Nación. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, muchas felicidades al pueblo paraguayo. Hoy nosotros celebramos a nuestra Madre, la Virgen de la Asunción. Pedimos por nuestra nación, pedimos por nuestro país, sobre todo para que podamos salir de toda corrupción no solamente en el sentido de las injusticias, sino que sobre todo la gran corrupción del corazón. Porque de las deshonestidades del corazón es que después vienen las consecuencias a un nivel personal y a un nivel también social, como tenemos lastimosamente en nuestro país, en todos los poderes del Estado. Y después eso lo vemos también en nuestras propias familias. Así que ya llevaré que a la Virgen de la Asunción, porque Asunción quiere decir ser asumidos, llevados por Dios. Pero entonces ya preparaña de corazón. Hay que preparar. Y para eso es la conciencia la que tenemos que tener limpia y pura ante el Señor. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante Dios.
Y Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Y tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que has elevado en cuerpo y alma a los cielos a la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo, concédenos que teniendo siempre hacia los bienes celestiales, merezcamos participar con ella de la gloria del cielo. Por Jesucristo tu Hijo, que es nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis. Se abrió el templo de Dios que está en el cielo, y quedó a la vista el arca de la alianza. Y apareció en el cielo un gran signo, una mujer revestida del sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de 12 estrellas en su cabeza. Estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. Y apareció en el cielo otro signo, un enorme dragón rojo como el fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos, y en cada cabeza tenía un diadema. Su cola arrastraba 1/3 parte de las estrellas del cielo, y las precipitó sobre la tierra. El dragón se puso delante de la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo en cuanto naciera. La mujer tuvo un hijo varón que debía regir a todas las naciones con un cetro de hierro. Pero el hijo fue elevado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde Dios le había preparado un refugio. Y escuché una voz potente que resonó en el cielo. Ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de su Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De pie a tu derecha está la reina, Señor. De pie a tu derecha está la reina, Señor. Una hija de reyes está de pie a tu derecha. Es la reina, adornada con tus joyas y con oro de Ofir. De pie a tu derecha está la reina, Señor.
Escucha, hija mía, mira y presta atención. Olvida tu pueblo y tu casa paterna, y el rey se prendará de tu hermosura. Él es tu Señor, inclínate ante él. De pie a tu derecha está la reina, Señor. Las vírgenes van detrás, sus compañeras la guían. Con gozo y alegría entran al palacio real. De pie a tu derecha está la reina, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos, porque la muerte vino al mundo por medio de un hombre, y también por medio de un hombre viene la resurrección. En efecto, así como todos mueren en Adán, así también todos revivirán en Cristo, cada uno según el orden que le corresponde. Cristo, el primero de todos, luego aquellos que estén unidos a Él en el momento de su venida. Enseguida vendrá el fin, cuando Cristo entregue el reino a Dios, el Padre, después de haber aniquilado todo principado, dominio y poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta que ponga a todos los enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será vencido es la muerte, ya que Dios todo lo sometió bajo sus pies. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su vientre, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. María dijo entonces: Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con manos vacías. Socorrió a Israel su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy entonces estamos celebrando nuestra gran fiesta, Asunción, la Asunción de María al cielo. Pero sobre todo al mismo tiempo agradecemos al Señor y rezamos por nuestra nación. La Virgen María, la Asunción de María al cielo, ella es la patrona del Paraguay.
A operar entonces ñañembo atipaitea, lleva ñañembo hoy es un feriado muy especial para todos nosotros en esta gran solemnidad de la fiesta que la Iglesia nos propone. Pero pese a de atenosina, queridos amigos, es para que entremos en una reflexión profunda y miremos cómo estamos viviendo en nuestra nación, en nuestro país. Sobre todo tenemos que mirar las relaciones entre nosotros, ¿verdad? Entonces, procuremos no mirar simplemente las cositas que se van haciendo o se pueden presentar como pantalla, ¿verdad? Con inauguraciones, haciendo esto, aquello, ¿verdad? Y en el fondo, a veces nos engañamos, ¿verdad? Lo importante es crecer desde la comunidad, desde los valores, desde los principios, de la honestidad, El camino hacia el cielo es lo que nosotros ahora podemos llamar, y es el misterio de la fe, es la asunción. Asunción quiere decir ser asumido, ser tomado. Peñan de yara lleva, pecha y pobre. Eso quiere decir asunción. La diferencia con ascensión, Jesús que asciende al cielo es la fuerza, el Dios que resucita y que va por sus propias fuerzas. Pero ñande, como criaturas limitadas, haciendo un camino, un esfuerzo, deseando hacer el bien. Y el esfuerzo, ¿verdad?, en todos los sentidos, pero sobre todo, recordemos que el esfuerzo tiene que ser en el trabajo personal, de quién somos nosotros, para ser un poquitito más difíciles en nuestra expresión del vocabulario y en nuestra ontología, en nuestro ser, en nuestra existencia. En síntesis, maapañande, la ontología, el ontos, ¿verdad? Quiere decir que nosotros somos alguien que responde al objetivo de la creación que Dios puso, escribió en nuestro propio corazón. ¿Qué es lo que Dios quiso de nosotros o quiere de nosotros? Que seamos felices. Para vivir en la felicidad y sobre todo para poder conquistar ese camino del cielo, ese camino de Dios. Pero ese camino de Dios lo vamos a conquistar juntos. Dios nos da muchos elementos y esa es la comunidad. Y por eso es que rezamos hoy con esta lectura. Ustedes se dan cuenta que apenas dice María engendra a Jesús en su seno y ella se pone en camino para ir a ayudar a su prima Isabel. Y esto es lo que tenemos que hacer y entender. Que nosotros vamos a resucitar como nación, como familia, como país en la medida, no simplemente que hagamos pequeñas cositas ni inaugurar. La vez pasada cuando viajamos la gente me decía, los asado mi túnel, 1500, 1600 metros, uno detrás de otro, ¿verdad?, por el viejo mundo. Habéis rojechado, le y puente IBE de 200 metros, ni 100 metros. Allí va todo el bombo que tiene que ir para inaugurar un puente I ahí, ¿verdad? Entonces, y sin embargo, uno dice, no son las cosas, ¿verdad?, sino que tiene que ser el ontos, porque eso son pantallas, queridos amigos. Y ante con la yajeshara, ¿qué es lo que estamos haciendo como personas honestas? Que verdaderamente no queremos mostrar pantallas, ¿verdad?, para decir que ya algo, sino que sobre todo porque nos esforzamos en hacer crecer a la persona con los valores. Una nación que crece con sus valores, con sus principios y asume su responsabilidad, no necesita estar aplaudiendo a un fulano que le hace un puentecito o que le hace no sé qué cosa, porque eso todos nosotros vamos a ser capaces de hacerlo, porque tenemos esa dignidad cada uno, ¿verdad?, de hacer, de preocuparnos, de ser responsables, por hacer crecer, ¿verdad? Entonces, no demos más el pescado, sino que enseñemos a pescar. Y eso significa ser asumidos en los valores. Esa es la asunción. Resucitemos entonces, salgamos de nuestras tinieblas, de nuestras penumbras, levantémonos de nuestros sepulcros y de nuestra muerte, pero porque entendemos, todas esas capacidades. María fue capaz de intuir eso y por eso dice, hágase en mí según tu palabra. Engendra al Señor. Entonces, eso quiere decir que podemos ponernos en camino para el servicio verdadero a la comunidad. Que así sea. Que así sea. Y que viva la Virgen
de la Asunción. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, que te sirvamos de corazón. Señor, que te sirvamos de corazón. Por nuestra Iglesia, para que anuncie el reino de Dios por medio del perdón y la compasión hacia los pecadores, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por los consagrados, para que experimenten la bondad del Señor y tengan paciencia por los demás, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por los seminaristas, para que fomenten la fraternidad y la confianza en el Señor, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ya el altar se viste de alegría, porque esperamos compartir la Eucaristía. Saber que tu presencia entre nosotros recobra vida, vino y pan, mucho más. Mi vida yo te doy para hacer realidad tu cuerpo, sangre y divinidad. Señor, te ofrezco mi dolor y el alivio de tu compañía, vino y pan, mucho más. Y mi vida yo te doy para hacer realidad tu cuerpo, sangre y divinidad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Llegue hasta ti, Señor, la ofrenda de nuestro servicio y por la intercesión de la Santísima Virgen María, elevada al cielo, haz que nuestros corazones, encendidos en el fuego de tu amor, tiendan incesantemente hacia ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque hoy fue elevada al cielo la Virgen Madre de Dios como anticipo e imagen de la perfección que alcanzará tu Iglesia, garantía de consuelo y esperanza para tu pueblo peregrino. Con razón, tú no quisiste que ella sufriera la corrupción del sepulcro, ya que había engendrado en su seno a tu Hijo, el autor de la vida. Por eso, unidos a todos los ángeles, te alabamos llenos de alegría.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y confianza, vamos a decir la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, en nuestra familia, en nuestro país, en nuestro Paraguay, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Oración. Hemos recibido, Padre, el sacramento de la salvación. Te pedimos que por la intercesión de la Santísima Virgen María, elevada al cielo, alcancemos la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos ahora a nuestra Madre del Cielo, que nos auxilia en nuestra vida. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.